Buenas tardes, mi nombre es Edwin Pérez y quiero dejarte saber que estoy muy contento de ver tantas caras sonrientes en esta tarde. Quiero que con estas palabras extenderte una cordial bienvenida y que la bendición que has venido a buscar a través de la palabra de Dios pueda ser una realidad para ti y tu familia. Si esta es la primera vez que te conectas, quiero ser el primero en extenderte una cálida bienvenida para ti y dejarte saber que es un placer tenerte en medio nuestro. Me gustaría que tomaras un tiempito, mi querido hermano, y nos dejes tu nombre, de dónde eres, si tienes una petición por la cual te gustaría que oráramos en esta tarde. Esa información nos ayudará a conocerte un poco mejor y saber cómo podemos servirte y orar por ti. Dicho estas palabras, quiero que en este preciso momento preparemos nuestros corazones para el próximo segmento. Que el Señor me los bendiga grandemente a cada uno de ustedes. Para que podamos comenzar. Querido Padre, agradecidos estamos en esta hermosa tarde, agradecidos por cada una de tus bendiciones, agradecidos por tu maravilloso perdón y por tus maravillosos propósitos que tú tienes con nosotros. Estamos agradecidos porque siempre estás en medio nuestro, aunque venga la aflicción, el dolor, el sufrimiento. Tu compañía, Padre, provee todo lo que necesitamos. Quiero pedirte de manera muy especial por cada una de las peticiones que se han estado pidiendo semana tras semana, tanto de salud, trabajo. Queremos, Padre, que tú puedas obrar con cada una de nuestras necesidades conforme a tu divina y santa voluntad. Te quiero agradecer porque quien hubiese dicho que hubiésemos llegado tan lejos estudiando este maravilloso libro, la historia de la redención, donde tú nos revelas, Padre, todo el plan de salvación en la historia, como tú estuviste envuelto para salvarnos a cada uno de nosotros. Te queremos pedir, Padre, que seas el invitado de honor en cada uno de nuestros hogares, que puedas permitir que cada palabra transmitida a través de este programa pueda hacer sentirse que eres tú, Padre, el que nos habla. Eres tú el que nos instruye. Padre, de igual manera, si hay alguna pregunta, alguna duda, manténnos siempre contestando bajo un así dice Jehová. Bendice a las personas que están por conectarse, aquellos que vamos a compartir este mensaje, que no importa en el momento que se conecten, que puedan sentirse que están siendo bendecidos a través de ti. Sé tú con cada uno de nosotros hoy y permítenos deleitarnos una tarde más estudiando tu palabra. Todo esto te lo suplicamos y lo agradecemos en el maravilloso nombre de Jesús. Amén. Mis queridos hermanos, estamos muy contentos de que ustedes se pudieran conectar en esta tarde. Estamos estudiando el libro Historia de la Redención y estamos en el capítulo número 40. No sé si alguno se dio la tarea de estudiarlo, y si no tienen el libro La Historia de la Redención, está hablando lo que está en el libro de Hechos, capítulo 12, versículo 1 al 23, y habla de Pedro librado de la prisión. Y muchas veces sabemos muchos de nosotros que nos sentimos que estamos siendo presos de la prisión del pecado y necesitamos, al igual que Pedro, ser liberados. Y en esta tarde, la experiencia de Pedro nos puede decir a ti y a mí cómo nosotros podemos ser librados. Entonces comienza la historia relatando de que había un monarca que estaba
en ese momento al liderazgo que se llamaba Herodes, un nuevo personaje que estamos estudiando ahora en este capítulo. Y Herodes, había algo curioso de él, porque dice la sierva de Dios y la Biblia que él profesaba la fe judía, aparentaba que era muy celoso en la preservación de las ceremonias de la ley. El gobierno de Judea estaba en manos de Claudio en aquel entonces, que él era el emperador romano, que también desempeñaba ciertos cargos, pero dice que Herodes era un gobernante que procuraba ansiosamente obtener el favor de los judíos. Él quería ser como que estar en el lado bueno, tener la simpatía del pueblo judío, con la esperanza, él trataba de hacer eso, de asegurarse cargos y honores políticos más altos. Esa era la intención por la cual él trataba de, ok, todo lo que ellos decían, vamos a hacerlo. Para mantenerse cuando fuera el tiempo de votar, ellos siempre lo pudieran en el poder. Entonces, dice, comenzó entonces a cumplir los deseos de los judíos, de los líderes judíos, y decía que él firmaba decretos para perseguir a la iglesia de Cristo. Empezó a saquear las casas, los bienes de los creyentes y continuó mandando a la cárcel a los principales de entre ellos. Y comienza la historia narrando en el capítulo 12 de Hechos que prendieron a Santiago. Y mientras Santiago estaba en la cárcel, Herodes mandó a ¿qué? A matarlo. Y cogieron allí y lo mataron. Y entonces, como Herodes vio que el pueblo estaba aceptando, estaba cogiendo el apogeo, nadie protestaba en cuanto a eso. Dice, ¿cómo se sentía la gente con la muerte de Santiago? ¿Alguna gente protestó? ¿Alguien se quejó? ¿Alguien se molestó por la muerte de Santiago? Interesante ese punto, que nadie del pueblo judío protestó. Dice, la gente en todo caso, dice el libro, aplaudió a Herodes por provocar la muerte de Santiago. Al contrario, le dijeron, muy bien, eso estuvo muy bueno. Le daban, que fue lo mejor. Y dice, y aunque algunos se quejaron de esto, se hizo en privado. No permitieron que ellos lo dijeran al público, los que estaban al descontento. Y sostuvieron que una ejecución pública hubiese tenido un mejor efecto. Dijeron, debiste hacerlo, en vez de hacerlo a escondida, debiste hacerlo público para enseñarle a los demás cristianos, enviarle un mensaje general a todos los cristianos. Y dice, y de esa manera hubiese causado que los cristianos se intimidaran y desistieran de su fe. Ahora Herodes, al ver que la simpatía de ver matado a Santiago, mandó a capturar ¿a quién? ¿A quién capturaron ahora? Pedro. A Pedro. Mira, cosa interesante. Pero con Pedro sucedió algo totalmente diferente. A Pedro no se le mandó a matar inmediatamente. ¿Por qué? A ver, ¿qué estaba pasando? ¿O qué celebración estaba sucediendo que no era conveniente que mataran a Pedro en ese momento? A ver, ¿quién se acuerda? Passover. Pascua. Muy bien. ¿Y por qué en la Pascua no era conveniente que se le diera muerte a Pedro? Si el pueblo estaba contento por la muerte de Santiago, ¿qué diferencia hubiese hecho que añadieran a Pedro? A ver. Well, you know, the day of feast, it was not convenient to kill people because if one of for some of the people like them, they would stop them. Interesante ese punto. Sebi dice que en el tiempo de la Pascua no era conveniente darle muerte a Pedro, porque si algunas de la gente que estuvieran allí hubiesen visto eso y no simpatizaban con ese acto, hubiesen intervenido para pararlo. Es más, hubiesen ido en contra de Herodes, y Herodes en todo momento quería la simpatía del pueblo judío para querer favores a que se le viniera a ellos encima y se enojaran con él. Interesante ese punto. Y muchas veces yo quiero que comencemos a hablar de Herodes, porque muchas veces nosotros, por tener la simpatía de ciertas personas,
comenzamos a hacer cosas que nosotros no estamos de acuerdo o sabemos que no está bien. Y lo hacemos muchas veces porque queremos ganar la simpatía de ciertas personas en vez de siempre procurar tener la simpatía o la aprobación de Dios. Hermana Sebi. But it's always for our own. He didn't care about the people, but he cared about, having a better place in society. So it's always me, myself, and I. He didn't do it for the people. He did it for himself. Interesante ese punto, que Sebi dice que no lo estaba haciendo por los judíos, sino que estaba procurándose él beneficiarse. Y muchas veces, ¿a qué punto nosotros estamos dispuestos a bajar nuestros principios y nuestras creencias por ganar la simpatía de ciertos líderes, de ciertos hermanos, o ganarnos unas ciertas posiciones en el trabajo al costo de perder ciertos principios que nosotros sabemos que no está bien, entre ellos como trabajar en sábado? Pero para tener una buena posición en el trabajo, ¿verdad? Estamos dispuestos a bajar ciertos principios, y Dios es todo amor y Dios está de acuerdo, y tenemos que tener mucho cuidado con quién queremos simpatizar, a quién queremos la aprobación de nuestras acciones. Y vemos que Herodes, tratando de simpatizar con los líderes judíos, se estaba convirtiendo en un asesino más. Interesante ese punto. Ahora, se va poniendo la historia mejor, vamos a profundizarla. Mientras la ejecución ahora se pospuso, ahora se le iba a matar a Pedro después de la Pascua, ¿qué decidió hacer la verdadera iglesia de Cristo? Y cuando digo la iglesia verdadera de Cristo, sabemos que el pueblo de Dios era el pueblo escogido, pero sabemos que hubo dentro del pueblo judío, hubieron muchos hermanos que aceptaron la muerte de Jesucristo. Y ahora ese grupo de hermanos estaban uniéndose, creciendo como una iglesia. Y ese pequeño grupo de hermanos es al que me refiero. ¿Qué decidieron ellos hacer mientras se dilataba o se estaba posponiendo la muerte de Pedro? ¿Qué ellos decidieron hacer para tratar de mejorar la situación? Lo que nosotros debemos hacer. Estar en oración todo el tiempo por nuestros hermanos. Oración. Interesante ese punto que dice el hermano Mateo, que dice que lo que debiéramos estar haciendo nosotros, y mira la conjugación que él le dice, lo que debiéramos estar haciendo, porque significa que en cierto modo, cuando miramos el estatus de nuestra iglesia, no estamos hablando de otras iglesias, estamos mirando la nuestra, sentimos que la oración no está siendo el eje principal en nuestro tiempo como debiera haberlo sido. Siempre ha sido de forma principal que el culto de oración tome parte esencial de todo culto de adoración de todo hermano. Es más, te voy a decir más, en muchas iglesias a nivel mundial, normalmente los miércoles que se celebran en todas las iglesias, mayormente la iglesia adventista, los miércoles, ¿qué culto se hacen? El culto de oración. Testimonio y oración. Todo el mundo estamos de acuerdo que en la mayoría general a nivel mundial, casi todas las iglesias sacan el miércoles, o se puede sacar cualquier otro día, pero casi siempre, en casi todas las iglesias, yo creo que como que es el miércoles. Pero estamos llegando a un tiempo en que ya esos cultos se están eliminando o se quieren dar otro tipo de enfoque. Y el hecho es que estamos eliminando, mis queridos hermanos, lo que es esencial para la iglesia de hoy, buscar el poder de la oración, mis queridos hermanos. Una iglesia que no ora es una iglesia que se muere. ¿Están entendiendo ese punto? Una iglesia que no está constantemente orando es una iglesia que, aunque esté abierta y tenga los servicios, espiritualmente ya está muerta, mis queridos hermanos. Y es esencial que nosotros estemos siempre promoviendo, que cada hermano esté promoviendo la oración. Y la mejor forma de promover la oración es que nosotros la practiquemos. En nuestros hogares, cuando se comienza la promoción, tú viviendo la experiencia de lo que es el poder de la oración en tu hogar, en tu familia. De ahí compartiéndolo a los hermanos de la iglesia y incitando a otros
a que experimenten lo que tú y yo estamos experimentando. ¿Me van entendiendo? Entonces, como dijo el hermano Mateo, los hermanos de la iglesia dijeron, ok, decidieron posponer la muerte de Pedro. Vamos a pedirle a Dios que interceda y de alguna manera permita que Pedro no muera. Y la iglesia entendía que para poder lograr esto, cada hermano se tenía que ¿qué? Cada hermano tenía que hacer ¿qué cosa? Reunirse en grupo. Tenía que unirse. Ahí está otro problema que tenemos. La unidad es sumamente importante en una iglesia. Una iglesia desunida es una iglesia que ya está muerta. Porque en Cristo permanecemos unidos, mis queridos hermanos. Cuando todos estamos mirando a Cristo, nos unimos. Ok, no sé si en la pantalla se va a poder reflejar esto, pero quiero que ustedes se imaginen esto. Imagínense que este dedo es mi esposa y este dedo soy yo. Y en el centro se encuentra a Cristo. Si yo tengo mi mirada en Cristo y me sigo moviendo hacia Cristo, y mi esposa tiene la mirada en Cristo y sigue moviéndose hacia Cristo, sin que nos demos cuenta, va a llegar un momento en que los dos vamos a permanecer como unidos. Pero si por alguna razón, aunque mi esposa siga buscando a Cristo, pero yo sigo buscando cualquier cosa que no es Cristo, nunca vamos a poder permanecer como juntos. Porque el punto de unión en un matrimonio es ¿quién? Es Cristo. Y el punto de unión en una iglesia está cuando cada hermano quiere buscar y encontrarse ¿con quién? Con Cristo. Cuando cada hermano tiene el mismo fin, sin que la iglesia se dé cuenta, está lo más unida que puede estar. Porque el punto central de eje de cada hermano es Jesucristo. Pero cuando tú ves que en la iglesia no hay unidad, es porque el eje central no ha sido ¿quién? Jehová. Interesante ese punto. Y lo estoy tratando de explicar de forma tan sencilla que si hay algún niño también puede entenderlo. Para que pueda entender que si tú quieres tener éxito en permanecer unidos, todos tienen que tener la vista puesta en un mismo punto. Jesucristo. Ok. Entonces dice, interesante, dice, la iglesia de Cristo tuvo tiempo para hacer un profundo examen de conciencia y para dedicarse fervientemente a la oración. Se mezclaron entonces las sinceras peticiones. Todos querían el bienestar de ¿quién? De Pedro. La iglesia estaba unánime orando. Dice que mientras oraban, muchos lloraban. Le dolía que el apóstol estuviera que preso, sabiendo que iba a ser sentenciado a qué? A muerte. Y a los hermanos les afligía el sufrimiento de ¿quién? De Pedro. Y dice, y comenzaron a ayunar. Toda la iglesia en ayuno. Porque entendían que el poder de Dios era la única forma por la cual Pedro podía ser librado. No había otro plan que la iglesia pudiera idear para liberar a Pedro. Solo podían confiar en Jehová. Interesante, dice, oraban sin cesar en favor de Pedro. Creían que no debían cesar sus labores cristianas y sentían que habían llegado a un punto donde sin la ayuda especial de Dios, la iglesia de Cristo se extinguiría. Escúchate eso. Temían en que había llegado un punto en que la iglesia de Cristo iba a desaparecer. Y para que la iglesia de Cristo no desapareciera, tenían que aprender a permanecer unánimes, orando, intercediendo, mis queridos hermanos. Y a mí me da pena que cuando haya muchas iglesias que estén limitando estos cultos que ayudan a que la iglesia se fortalezca. Eso da pena, mis queridos hermanos. Porque en aquel entonces ellos temían por la extinción de su iglesia. Y cuando nosotros vemos que las iglesias están tomando ese tipo de decisiones, debiéramos preocuparnos porque nuestra iglesia está peligrando, mis queridos hermanos. Y es cuanto más fervorosamente tenemos que inclinarnos de rodillas a interceder, mis queridos hermanos. Ok, ¿qué pensaba mientras se fijaba la fecha de ejecución de Pedro? ¿Qué pasaba
mientras estaba fijando esa fecha de ejecución y la iglesia seguía orando, dice, y mientras se recorría a todas las energías y simpatías para elevar fervientes peticiones, buscaban más hermanos que se unieran para orar, dice que los ángeles de Dios montaban guardia junto al encarcelado apóstol. Alabado sea Dios. Escúchate esto. Mientras la iglesia oraba, Dios no quitaba su guardia de protección hacia Pedro. Interesante. La oración de los hermanos de la iglesia estaba siendo contestada. Pedro no había sido liberado, pero estaba siendo protegido. Y muchas veces nosotros decimos, Señor, pero llevo orando por el hermano Mateo, pero el hermano Mateo todavía no se ha sanado. ¿Y cómo es posible? Y estamos todos fervorosos, mis queridos hermanos, porque todavía no se haya sanado, no significa que Dios no lo vaya a sanar. Significa que Dios está obrando en él, en esa cama, y sus ángeles están cuidando de él. Y es con más razón cuando nosotros tenemos que aferrarnos a las promesas de Dios, hermana Sebi. A lot of times, reading this, a lot of times I think it's not even if we're going to be healed or saved. What really touched me is Daddy was completely calm. He had peace of mind. The Lord was keeping him not preoccupied. And that's what we should do when we have trials. Because, yes, they were praying, but can you imagine him being tied up and closed in so much and being crazy? He didn't get. This is what touched me, that the Lord kept him peace, gave him peace of mind. Whatever was going to happen was going to happen. He trusted the Lord, and that was the end of it. Interesante ese punto. Se está mencionando de que aunque Pedro no era tanto la oración si lo iba a liberar, si lo iba a sanar en ese punto, en todo momento ella mira la posición de Pedro, que aunque estaba encarcelado, sabía que estaba por morir, estaba calmado, estaba confiado en Jehová. Cualquiera fuera la decisión que Jehová tomara, él ya la había aceptado. Y muchas veces la pregunta es, ¿nosotros hemos aceptado cualquiera sea la voluntad de Dios? Me interesó este punto en el sentido de que la iglesia oraba y los ángeles de Dios estaban allí cuidando de quién, de Pedro, dándole ese confort. Y había esta oración que decía el Espíritu de Profecía. En este capítulo dice, la hora de crisis del hombre es el momento de oportunidad para Dios. Alabado sea Dios. Qué lindo. No sé ustedes, esa oración para mí esta semana fue poderosa. Dice, la hora de crisis del hombre es el momento de oportunidad para Dios. Cuando nosotros estamos siendo afligidos, tentados, golpeados, es cuando el poder de Dios se puede revelar ante el mundo entero, que hay un Dios verdadero que está al control de nuestras vidas. Que aunque parecía que íbamos a perecer, que íbamos a caer, que íbamos a ceder, es mucho más grande el poder de Dios cuando somos liberados. Ahí es que está la oportunidad maravillosa de Dios de demostrarle al mundo que Él sigue siendo Dios. Mira, dice, ¿cómo tenían a Pedro en la cárcel? ¿Ustedes creen que de la forma como tenían a Pedro en la cárcel habría alguna forma en la que él se pudiera escapar humanamente? No. ¿Cómo lo tenían? ¿Cómo describe la Biblia que tenían a Pedro? ¿Cuántos soldados estaban velando? Tenían 6 soldados, 2 y 2 con cadena y una cárcel de piedra bien penetrada. Y estaba él allí en los subterráneos, en lo más profundo, y en cada puerta 2 soldados, hasta que llegaba hasta allá abajo. Prácticamente, humanamente, no había posibilidad para Pedro escaparse. Ni siquiera había posibilidad para que alguien entrara para sacarlo. Humanamente no había posibilidad de que él saliera o de que alguien entrara para sacarlo. Otro punto dice, ¿qué tipo de prisioneros se le ponían este tipo de seguridad?
Porque yo quiero que ustedes piensen, tanta seguridad que tenía Pedro. Normalmente, cuando tú le pones a alguien tanta seguridad para que no escape, ¿qué tipo de crimen esta persona pudo haber cometido para que tenga tanta seguridad? Normalmente, ¿a qué tipo de criminales se le pone esta seguridad? A los serial killers, a la gente bien mala, Sí, bien. no los que adoran a Dios. Lo peor de lo peor, ¿verdad? Interesante ese punto. Pregunta que yo hago, ¿cuál fue el crimen de Pedro para tener tanta seguridad? Predicar el evangelio de Cristo. Oye, qué cosa seria. Mira, utilizaron la seguridad que se le ponen al criminal de lo peor para que no se escape. Imagínense en esto, que tal vez habiendo un criminal en esa cárcel que merecía tanta seguridad, se le remueve toda esa seguridad y se le pone a Pedro. Mírense en esto. Y el único crimen que cometió Pedro es predicar a Cristo. Yo quiero que ustedes entiendan cómo el enemigo estaba trabajando aquí. Otro punto es, ¿piensa que Pedro necesitaba tanta seguridad? ¿Ustedes piensan que Pedro estaba planeando escaparse? No. No. ¿Piensan que estaba Dios siendo desafiado con la seguridad que le puso el hombre? ¿El hombre de ustedes piensan que estaban tratando de desafiar a Dios? Sure. Interesante ese punto, porque tanta seguridad era para evitar que quién sacara a Pedro. ¿Quién ellos querían evitar que sacaran a Pedro? El mismo que lo sacó. Ah, interesante ese punto. El mismo que lo había liberado una vez, un tiempo atrás. Ahora, yo quiero que ustedes entiendan que la historia sabe de que Pedro ya estuvo preso, pero Pedro también que se había escapado. Y ellos estaban diciendo, no, este hombre esta vez va a morir. No va a haber forma en que Dios intervenga para liberarlo. Y por eso fue que se le pone en el área donde se le pone. Allí está en lo más profundo de la cárcel con tanta seguridad, al punto tal que ni siquiera Dios va a poder liberarlo de este agujero en el que se encuentra. Y yo quiero que ustedes entiendan cómo es el hombre tan descabellado que se atreve a desafiar al mismo Dios. Dice, Pedro se encontraba entre dos soldados asegurados por dos cadenas, cada una de las cuales estaba unida a la muñeca de uno de los guardias. Por lo tanto, le era imposible hasta moverse sin que los soldados lo supieran. Las puertas de la prisión estaban bien cerradas y se habían puesto una poderosa guardia ante cada una de esas puertas. Toda oportunidad, dice la sierva de Dios, toda oportunidad de rescate o de huida desde el punto de vista humano era totalmente imposible. It was impossible. No iba a haber forma de que Pedro humanamente pudiera escaparse o que alguien pudiera liberarlo. Ahora, ¿cómo describe la Biblia y el espíritu de profecía cómo se sentía el apóstol mientras estaba allí en la cárcel? ¿Cómo lo describen? ¿Estaba asustado? ¿Estaba molesto? He was sleeping. He could care less. Oye, se fue a dormir, le importaba igual, ¿verdad? Lo que estaba sucediendo. ¿Cómo tú te hubieses sentido si hubiese sido tú el que estuvieses en la cárcel, sabiendo de que tal vez al día siguiente ibas a morir? Ahora yo quiero, olvídate de Pedro. Como estás viviendo tu experiencia espiritual hoy, ¿cómo te hubieses sentido tú hoy, sabiendo que eras tú el que estabas en la cárcel y sabiendo que mañana iba a ser ejecutado? ¿Cómo no hubiésemos sentido? That's the difference. The difference is knowing the Lord and knowing what he can do. Having a relationship with him. Peter thought, if I die, it's going to be by 1 minute before I see Jesus again. And if I don't, then I'll serve him no matter what. So he wasn't worried. No matter what it was, he was going to be a winner. Okay. ¿Alguien más piensa cómo ustedes hubiesen sentido sabiendo ustedes hubiesen sido los que estaban en la cárcel? ¿Se hubiesen asustado?
estuvieran molestos con Dios o con el anciano de la iglesia o el pastor? ¿Por qué no me vino ni siquiera a buscar un grupo de hermanos y me rescatasen? Estuviésemos cuestionando, ¿verdad? ¿Ustedes piensan que se podrían estar entre medio de la vida y la muerte y sentirse tranquilos como se sentía Pedro? Y la clave está en lo que dijo Sebi. Es en la relación que tú y yo tengamos con Dios, sabiendo lo que Dios puede hacer por mí. Fue la misma, yo creo que ustedes entiendan que fue el mismo sentimiento que tuvo Daniel cuando fue echado en el pozo de los leones. La misma sensación que tuvieron los jóvenes cuando fueron echados en el horno de fuego. Y yo quiero que ustedes entiendan que cuando tú tienes una relación tan estrecha con Jesucristo, no importa cuán severa pueda verse la adversidad, tú entiendes que tu Dios es mucho más poderoso, que tu Dios te puede liberar de todo. Y si Dios decide no hacerlo, alabado sea Dios de todas formas. ¿Me va entendiendo? Que nosotros estamos de acuerdo a aceptar la voluntad de Dios cualquiera fuera, sin poder dudar, sin querer dudar, porque entendemos de que nuestro papi Dios, papá Dios, es el Todopoderoso y que no tenemos la menor duda de que puede librarnos de cualquier cosa, y si no lo hace como quiera, moriré siéndole fiel a él y no al hombre. Interesante. Es un punto en la relación que el ser humano, todo ser humano que es un verdadero cristiano, tiene que llegar a desarrollar con Jesucristo. Porque si no desarrollamos ese tipo de relación con Dios, cuando llega esta aflicción, seremos los primeros que abandonamos el barco, que abandonamos a la iglesia. ¿Me van entendiendo? Es más, nos decimos, no te preocupes, yo te ayudo a perseguir a los cristianos. Y nos unimos al bando equivocado, tratando de salvar nuestra vida, la perderemos. Interesante ese punto. Pero el que nos mantengamos fieles, aunque muramos aquí, reinaremos allá por la eternidad. Amén. Y ese es el punto que Dios quiere que tú y yo podamos comenzar a entender cuando estamos viviendo esta vida cristiana que decimos que somos. Ahora, ¿por qué se puso tanta seguridad a Pedro la noche antes de su ejecución? ¿Por qué se le puso, se le añadió más seguridad? Ya Pedro había pasado por un proceso, las autoridades judías de sacerdocio habían pasado por un proceso donde lo tenían preso y Pedro, los ángeles lo libraron. Ahora Herodes, para como dijo Sebi, para darse puesto de que esperaba un puesto más grande en puestos romanos, le puso esa seguridad porque estaba de acuerdo que el pueblo que habían matado al otro y él estaba preparándose para hacer que Pedro pasara por ese proceso de la muerte para que así él pueda ser exalzado y poder tener puestos más grandes en el gobierno. Muy bien. ¿Y para qué sirvió tanta seguridad puesta sobre Pedro? ¿Para qué sirvió eso? Él ahora añadió más seguridad. ¿Para qué sirvió eso? Prácticamente lo puso más imposible para que ahora Pedro pudiera escaparse, pero ¿para qué sirvió que añadiera tanta seguridad? No sirvió de nada por la inseguridad de ellos mismos. Pero ¿sabe qué? Sirvió para mostrar el verdadero poder de Dios. Exacto. No importa cuánta seguridad tú añadas, cuando Dios se revele, iba a mostrar cuán poderoso Dios es. Interesante ese punto. Dice, 16 hombres habían sido destacados para montar guardia junto a esa celda. Ya no tenía 2, ahora tenía 16. Y dice, y se revelaba a intervalos regulares. En cada turno había 4 guardianes, pero los barrotes, los cerrojos, los guardias romanas, que efectivamente le cortaba al prisionero toda posibilidad de ayuda, solamente contribuirían a que el triunfo de Dios fuera más completo al liberar a Pedro de la prisión. Herodes estaba alzando su mano, mis queridos hermanos. Herodes estaba desafiando a Dios mismo.
Dice la sierva de Dios aquí, dice, Herodes estaba alzando su mano contra el omnipotente y había de ser totalmente humillado y derrotado en su intento de atentar contra la vida del siervo de Dios. ¿Con qué propósito fue enviado el ángel donde se encontraba Pedro? El ángel fue enviado a Pedro para cantarle, para que se sintiera cómodo en la cárcel. ¿Para qué Dios envió el ángel? Para rescatarlo. Para rescatarlo. Es más, le dijo, mira, ¿sabes qué? Le dijo Dios, vete al ángel, vete, búscame a Pedro y sácamelo de la cárcel. Y yo no sé, ustedes piensan que el ángel dijo, ¿y cómo lo voy a hacer si hay tanta seguridad? ¿Ustedes creen que hubo alguna minúscula de duda de que el ángel dudara de que podría sacar a Pedro? No, no. Es más, yo a veces hasta me pregunto si el ángel se habrá reído de la seguridad que le pusieron a Pedro. A veces me pregunto yo hasta eso, si sabrá, oye, esto es lo que ellos piensan que me va a detener. ¿Cuántas personas se dieron cuenta de la entrada y salida de este ángel? De todos los guardias, hay más de los 16 que estaban ahí pegados de él. ¿Cuántos se dieron cuenta de que un ángel entró y salió? Ninguno. Óyeme, piensa que el ángel entró escondida de tippy toes. Entró tratando de hacer silencio o algo así. Ustedes piensan que el ángel fue, ay, espérate, que no quiero que los ángeles, que los guardias se despierten y me vean. Ustedes piensan que el ángel fue así. He was not afraid. No, mira, dice, en esa última noche, antes del día de la ejecución, un ángel poderoso enviado desde el cielo descendió para rescatarlo. ¿Cuántos ángeles tuvo que enviar Dios? Uno. Un solo ángel. Uno nada más es más que suficiente. Dice, las macizas puertas que encerraban al santo de Dios se abrieron solitas, sin la intervención de manos humanas. El ángel del Altísimo entró frente a ellos como si nada, y sin hacer ruido se cerraron de nuevo tras él las puertas. Llegó a la celda cavada en roca viva donde yacía Pedro durmiendo el bendito y apacible sueño de la inocencia, con perfecta confianza en Dios, mientras permanecía encadenado a dos poderosos guardianes, uno a cada lado. La luz que circundaba el ángel iluminó toda la cárcel. Yo no sé ustedes, pero muchas personas cuando la luz le da a uno, ¿qué pasa? Si tú estás dormido, Despierta. se despierta, y el ángel no decidió apagar la luz, dice que alumbró más. La cárcel se iluminó como si hubiese ahí una luz poderosa. Y dice, pero no se despertó ninguno, ni siquiera quien se levantó. Pedro. Pedro se quedó dormido también. Ni Pedro se dio cuenta que el ángel estaba en la cárcel ya, que estaba ahí frente a él. Gozaba del reposo completo que vigoriza y renueva, que es el fruto de una buena conciencia. Cuando tú sabes que Dios está contigo, tú puedes dormir mejor que cualquiera. Porque te vas con la paz del cielo y no te vas con ninguna preocupación, porque entiende que Jehová está al control de tu vida. Y Pedro gozaba de esa paz cuando se acostaba a dormir, en especial en esa noche que sabía que la próxima mañana iba a morir. Interesante eso. Y dice, Pedro no se despertó ¿hasta qué? ¿Hasta qué momento fue que Pedro se sintió? El ángel. Oye, el ángel tuvo que despertarlo porque dijo, mira, lo estoy alumbrando y este sigue como dormido. Y el ángel viene, dice que lo tocó de la mano. Y entonces Pedro escuchó la voz que le decía el ángel, levántate pronto. Vio su celda que nunca había recibido la bendición de un rayo del sol, porque la celda de Pedro estaba en lo más profundo de una cueva. Y ahora ve la celda que estaba como iluminada, y él decía, ¿y aquí de dónde salió tanta luz? Iluminada entonces por la luz del cielo, y un ángel revestido que resplandecía de gloria en pie delante de él. Ahora, ¿qué decisión tuvo que tomar Pedro cuando el ángel lo despertó? Pedro tuvo que tomar una decisión. ¿Cuál fue la decisión? Obedecer. Obedecerla. Interesante. El ángel estaba pidiendo a Pedro, sígueme que te voy a sacar ¿de dónde? De la cárcel. Y muchos de nosotros decimos, espérate, no, si yo te sigo y se llegan a levantar a esta gente, me matan esta misma noche. Y tal vez pudo haber cuestionado al ángel. Eso no es. Pero tú estás loco, me van a ver y tú con tanta luz, por lo menos baja la luz, ¿me entiendes?
pudo haber cuestionado tanto al ángel. Ahora Pedro tenía que decidir si obedecía o no la oportunidad que Dios le estaba brindando para ser liberado. ¿Y por qué hago este comentario? Porque muchas veces Dios envía a sus hijos el método, el medio para que tú y yo podamos ser libres y le decimos, Dios, no lo quiero de esa manera. Yo quiero ser liberado de esta manera y preferimos permanecer presos en el pecado porque queremos que Dios nos libere como nosotros lo pedimos, mis queridos hermanos. Interesante ese punto, ¿verdad? Y habemos muchos cristianos permaneciendo presos, pero ya el método de ser liberado ha sido enviado. Pero nosotros queremos que Dios nos libere como nosotros queremos. Y Pedro tenía que decidir si aceptaba o no la provisión hecha por Dios. Y yo quiero hacerle caso, hacerle un punto de vista, mi querido hermano, porque de la única manera que tú y yo podemos ser salvos y lograr alcanzar, vivir en el cielo, es aceptando la provisión dada por Dios. La provisión dada para que tú y yo podamos ser salvos es Jesucristo, mi querido hermano. No hay otro medio por el cual tú y yo podemos ser salvados. No podemos decirle a Dios, envíate a otro hijo, envíate cualquier otra cosa. No, mis queridos hermanos, la provisión ha sido dada. La decisión es nuestra si queremos alcanzar esa salvación. Dios le pidió a Noé que construyera un arca. El mundo iba a ser destruido. Dios hizo la provisión para que cualquiera que entrara en ella viviera, mis queridos hermanos. Y así mismito sucedió. Los que entraron en el arca sobrevivieron. Los que quedaron fuera perecieron, mis queridos hermanos. Y la última provisión hecha para esta tierra, para ti, para mí, es Jesucristo, mis queridos hermanos. Esta es la última oportunidad que tenemos. Y al igual que Pedro, tienes que tomar una decisión. O te agarras de Jesucristo o sigues esperando otra ayuda que no va a llegar, mis queridos hermanos. Porque Dios solo ha hecho una provisión. Sebi, ¿tenía un comentario? I don't know, maybe I was just looking at Peter, you know, like after you said that, that's amazing. It's true. But I also was looking at Peter before he got converted, he just was talking. After he got converted, it was just facts. He was not talking anymore. He was just doing what the Lord was asking him. You know, he was calm. And when the angel called him, he didn't even, you know, ask anything. He didn't know if it was dreaming or if it was real, but he wasn't asking. If the Lord sent him, I'm going to do what he said. But that happened after the conversion. If we're not converted, we're not going to know the voice of God. If we don't know the Lord, we don't know. We're going to be in a fight with ourselves. Is it the Lord or is it something else? Interesante ese punto que se menciona, que cuando Pedro, antes de ser convertido, Pedro hablaba mucho, cuestionaba, pero una vez convertido, aprendió a escuchar y a obedecer a Dios. Y muchas veces, si Pedro no hubiese sido convertido, no hubiese reconocido o entendido la voz de Dios. Y lo mismo puede pasar con nosotros. Por eso es importante que nosotros pasemos por ese proceso de la conversión para que podamos reconocer la voz del buen pastor. Hermano Mateo, ¿tiene un comentario? Fíjate, Edwin, Pedro no se dio cuenta hasta que no salió afuera y la puerta principal se abrió. Él creía que estaba viendo una visión. Pero cuando se dio cuenta, entonces dijo, Dios ha mandado su ángel para librarme. Así que hasta que él no llegó afuera, no se dio cuenta, como dice Sebe, he thought it was a vision. Interesante el punto. Ahora, voy a hacer otra pregunta. En base a lo que ustedes están comentando, me pone esta pregunta en la mente y quiero hacerla. ¿Piensas que la obediencia juega un papel importante si deseamos ser salvados? Oh, yeah. There's no other way.
Interesante, porque Dios te da el medio para salvarte, pero si no obedeces las condiciones, no se hubiese salvado, ¿es o no es? Y miren en esto, dice, hasta qué punto, mi querido hermano, la obediencia es necesaria o no lo es para poder ser salvo. ¿Hasta qué punto tú piensas que es necesario obedecer? O tal vez tú dices, no es necesario obedecer para poder ser salvo. ¿Qué ustedes piensan? Hoy, por si acaso, estoy haciendo la pregunta con intención. Noah, if he didn't obey, he could have said, I'm going to make the ark, maybe not when the Lord says it. Maybe it's going to rain, maybe it's not, but he chose to obey and he was saved. Okay. So, I mean, it's not like a question of, I'm going to do it maybe. No, I'm going to do it, period. Interesante el punto. Usted no recuerda la historia de Noé. Ella dice, ¿qué tal si Noé tal vez hubiese dicho, bueno, vamos a ver si construyo el arca o no, o si la hago hoy, mañana no? No es quizás, es que sí tenemos que obedecer. ¿Alguien más qué opina? ¿Hasta qué punto la obediencia es necesaria? Dígame, hermana María. Y si no lo hubiese hecho exactamente como Dios le dijo, tampoco. Y él la hizo hablar, como dice Sebi, él construyó el arca de la manera que Dios le indicó que lo hiciera. Interesante ese punto. Ahora. Y nosotros, si no obedecemos como Dios dice y queremos obedecer como nosotros queremos, tampoco nos vamos a salvar. Entonces es necesario, todos están de acuerdo que es necesario la obediencia, ¿verdad? Ahora, la obediencia va más con nuestras acciones, ¿verdad? Algo que nosotros hacemos. Entonces, mira, voy a hacer la pregunta más capciosa y voy a hacerla intencional, porque si estamos diciendo que obedeciendo podemos salvarnos y la obediencia va más basada en nuestras acciones, ¿significa tal vez que nosotros somos salvos por las obras que hacemos? No. Interesante. Entonces, ¿cómo explicamos eso? Porque tiene que ser una obediencia por fe, por amor, confianza y amor en nuestro Señor Jesucristo. Porque a veces tenemos, a veces tenemos, como tú dices, a veces que por nuestras propias cosas queremos decir, no, yo hago esto y voy a ser salvo. No, es como Dios dice y como Dios quiere. Interesante ese punto, hermana Josie. Obedecemos porque ya somos salvos. Obedecemos porque estamos salvos. Entonces, ¿cómo nos salvamos? ¿Por qué? ¿A través de qué? De la obediencia. Obedeciendo y observando los 10 mandamientos, la ley de Dios. Interesante este punto. Miren, en la lección de hoy, bastante interesante la lección de hoy, se nos hablaba y se nos enseñaba mucho, porque nuestra iglesia, nosotros predicamos que nosotros somos salvos por la fe. Por la gracia. Por la gracia. Muy bien. Por la gracia. Entonces estamos hablando que la gracia viene siendo lo que Dios hace por nosotros, aunque nosotros no lo merezcamos, ¿verdad? Y por ende, por esa gracia, surge, ¿qué cosa? La obediencia, que es el fruto de lo que ya Dios ha hecho por ti y por mí. Estoy en forma de resumen, porque esto va mucho más profundo, pero quiero aprovecharlo, enseñarlo, porque el tema da la posibilidad. Si nosotros somos salvados por la gracia, y la gracia es lo que Dios hace por ti y por mí, aunque nosotros no lo merezcamos, ¿dónde en esta escena vemos la gracia salvadora de Dios? Acuérdense que la gracia es lo que Dios hace para salvarnos a nosotros. Como tú leyendo la historia esta de Pedro que está en la cárcel, la iglesia intercediendo, ¿dónde en esta escena tú puedes decir que pudiste ver la gracia salvadora de Dios? A ver. Los pongo a pensar. Dios envió al ángel para que sacara a Pedro de... Muy bien, muy bien. ¿Quién único puede enviar un ángel es quién? Dios. Es Dios. Y Dios lo envió con la intención de ¿qué? De sacar a Pedro. De sacar a Pedro, de salvarlo. ¿Qué está diciendo aquí? Mira, antes de que Pedro obedeciera para
sellar su salvación, ya Dios tuvo que haber intercedido. Siempre Dios toma la iniciativa para salvarnos. La iniciativa nunca sale del hombre. Siempre es Dios haciendo. ¿Quién envió el ángel primero? Dios. Dios tomó la iniciativa. Ahí está la gracia salvadora de Dios queriendo salvar a Pedro. Pero aunque Dios tomó la iniciativa de salvarla, Pedro tenía que tomar una decisión. ¿Cuál era la decisión? De obedecer, salir con el ángel. Obedecer, mis queridos hermanos, para que la salvación pudiera ser completa. Entonces están viendo que es cierto que para ser salvos Dios lo ha hecho todo, pero lo que falta es la parte del hombre hacer, y es de obedecerle a Dios, creerle a Dios. Y aquí está, mira, un mensaje completo en la historia de estando Pedro en la cárcel. ¿Cómo podemos sacar algo tan profundo de nuestra iglesia? Dice, Pedro obedeció mecánicamente la voz del ángel y al ponerse de pie levantó las manos y descubrió que las cadenas se habían desprendido de su muñeca. Nuevamente escuchó la voz del ángel y le dijo, cíñate y átate la sandalia, porque afuera estaba frío. De nuevo, Pedro obedeció mecánicamente mientras mantenía la vista fija en su visitante celestial, convencido de que estaba soñando y no se encontraba en visión. Los soldados armados estaban tan inmóviles que parecían estatuas de mármol, mientras el ángel seguía dándole órdenes. Envuélvete en tu manto y sígueme. Inmediatamente el ser celestial se dirigió hacia la puerta y Pedro, generalmente tan locuaz, lo siguió mudo de asombro. Pasaron junto a la inmóvil guardia y llegaron hasta la puerta llena de barrotes y cerrojos. Se abrió espontáneamente y de nuevo se cerró inmediatamente, mientras los guardias de adentro y de afuera permanecían inmóviles en sus puestos. Llegaron a la segunda puerta y también estaba resguardada. Se abrió como la primera, sin rechinar, ni ruido ni cerrojo. Cuando ellos salieron, se cerró de nuevo sin el menor ruido. Pasaron de la misma manera por la tercera puerta, mis queridos hermanos, y por fin se encontraba Pedro en la calle. No se pronunció ninguna palabra alguna. Pedro no estaba argumentando ni preguntándole al ángel. Pedro estaba solo siguiendo las órdenes. Pedro estaba obedeciendo, mis queridos hermanos, y en esa obediencia absoluta Pedro fue liberado, mis queridos hermanos. Y muchas veces, ¿por qué al día de hoy seguimos presos? Porque no estamos dispuestos a obedecer absolutamente el mandato de Jesucristo. Es tiempo de salir de la cárcel, pero hemos decidido quedarnos atados, mis queridos hermanos. Hemos decidido permanecer presos cuando Dios ha venido a liberarte, mis queridos hermanos. Y Pedro siguió a su libertador confundido. Déjenme decirle, Pedro no entendía lo que estaba pasando, pero creyó, mis queridos hermanos. Y aunque muchas veces Dios te está pidiendo algo que no hace sentido para liberarte, hazlo porque Dios te ha de liberar, mis queridos hermanos. Y dice, y convencido que estaba soñando, salió. ¿Cuándo fue que el ángel desapareció de la vista de Pedro? Cuando salieron a la calle. Ah, mis queridos hermanos, cuando estaba en la calle, cuando el ángel cumplió ¿qué cosa? Su misión fue cuando lo dejó solo, mis queridos hermanos. Si todavía estás en la cárcel porque no has decidido obedecer a Dios, el ángel de Dios todavía está a tu lado, queriéndote mostrar el camino para que puedas salir. Ese ángel no te ha de dejar porque está esperando cumplir la misión que el Padre le dio y es de sacarte de la prisión de la que te encuentras. Hermana Sevi. Actually, Edwin, he didn't leave him in the street just like that. The way he says over here, he brought him where he's supposed to be. He actually took him near where the house where he was supposed to be. When I read that, I'm like, that's amazing. He didn't even just say, okay, you're on your own now. No, he took him right near the house that he was supposed to be. Alabado sea Dios. Dios no hace trabajo a medias. Ahora,
Cuando Pedro se dio cuenta de que estaba libre, era cuando ya estaba afuera. Y no solo se dio cuenta de que estaba libre, Pedro reconoció que estaba libre gracias a quién. Dios. Gracias a Dios. Pedro dijo, wow, Dios envió a su ángel para liberarme. Y muchas veces cuando nosotros salimos de nuestros problemas y aflicciones, le damos las gracias a tantas otras personas, menos a quién. A Dios. Menos el que envió al ángel. Pedro pudo decir, ay, gracias ángel, porque me has liberado. No, Pedro dijo, gracias a Dios que envió a quién, al ángel a liberarme. Y muchas veces yo, si el hermano Mateo me ayudó a salir del problema, gracias a Dios por haber enviado al hermano Mateo, pero la gloria siempre es de quién. De Dios. Dios. Nosotros solo somos el instrumento, mi querido hermano. Ahora, se pone esto mejor. Todavía tengo tiempo, alabado sea Dios. Mira, ¿a dónde Pedro se fue inmediatamente cuando salió de la cárcel? Se fue a la casa donde estaba orando por él. Ah, interesante. Y más tarde quería hacer un comentario, quiero hacer una aclaración. Sigue. Ok, ahora, ¿por qué piensas ustedes que Pedro escogió ese lugar para ir? Porque ya conocía que decía que sus hijos, que sus hermanos estaban en comunión allí por él. ¿Sabe qué? You know, they were praying for him. Claro, ¿sabe qué? Qué lindo sería si cuando hay ciertos hermanos que están pasando por momentos de aflicción, de problemas, y puedan saber que en nuestra casa pueden encontrar refugio. Amén. Que puedan entender que en nuestros hogares hay hermanos sinceros de corazón que vamos a orar por ti, que vamos a interceder y vamos a tratar de hacer lo posible para que tú puedas estar bien. Qué lindo poder saber que los hermanos puedan saber que nuestros hogares son hogares de refugio, donde se puede brindar esperanza, amor. No importa. Mira, Pedro fue tarde en la noche, estaba ya de madrugada. Y saber que él tenía la certeza de que él podía ir en ese lugar y se le iba a abrir. Entonces, ustedes pueden entenderle eso. Que la gente pueda saber que no importa, ay no, que el hermano Mateo se va a enojar conmigo, la hermana Josie, ¿para qué yo voy a ir a esta hora? Y esperando ir al otro día y tal vez nunca llegamos. ¿Me va entendiendo? Cuando pudimos haber llegado a ese lugar de refugio, saber que podemos contar contigo y conmigo para brindarles ayuda a ese hermano en ese momento mayor de aflicción que necesitan ese apoyo. Interesante ese punto. Solo quería tirarlo para que pensemos cómo la gente ve nuestros hogares. Es un lugar de refugio donde pueden venir y saber que pueden contarnos cualquier cosa que están pasando y tener la certeza de que vamos a tratar de hacer lo posible para ayudarlos, a interceder, a orar por ellos. Interesante ese punto. Segundo punto, para su sorpresa, porque el ángel, Dios envió al ángel, lo liberó. Pedro iba para la casa solo para buscar dónde refugiarse, pero para la sorpresa de Pedro, los encontró como orando. Ay, Jimmy, eso Pedro no se lo esperaba. Que la iglesia estuviera, ¿qué? Orando por mí. Una cosa es que ya yo sé que Dios no se ha olvidado de mí, pero qué lindo saber que la iglesia entera se preocupa por mí. Está intercediendo a Dios por mí. Es más, se dio cuenta que la iglesia estaba ayunando por mí para que yo pudiera ser salvo. ¿Cuándo fue la última vez como iglesia que nosotros ayudamos para que alguien fuera sanado, para que alguien fuera salvado, para que alguien perdiera el vicio, para que un hijo regresara a la casa? ¿Cuándo fue la última vez que ayunamos como iglesia para que el Señor se manifestara con poder en medio nuestro? Y yo no sé ustedes, pero cuando Pedro vio eso, mi querido hermano, reafirmó su fe. Saber que estaba en la iglesia correcta. La iglesia correcta es la iglesia que intercede, mis queridos hermanos, que está dispuesta a perder la noche por amor a ti y por amor a mí. Interesante ese punto, porque muchos hermanos no ayunan porque no quieren pasar hambre. Muchos hermanos no quieren hacer vigilia porque no quieren perder el sueñito en una cama cómoda. Y aquí había una iglesia entera
dispuesta a pasar hambre, dispuesta a pasar falta de sueño para que Dios se manifestara con poder y liberara a Pedro. Ese fue, mira, déjeme decirte, mira, se me para hasta los pelos decirlo. Mira, yo me puse a imaginar, yo siendo Pedro, poder ver esa escena. Que estoy por morir esa noche y llego a la casa de la hermana Sebi y están todos ustedes allí reunidos orando por mí. Tú no sabes la alegría que eso le da. Yo no sé yo no sé si ustedes se han puesto a imaginarle eso. ¿Cómo ustedes se sentirían a saber que alguien esté en esa intensidad intercediendo por ti? Y la pregunta es, si es lindo que tú veas que alguien lo hace por ti, ¿cuán lindo sería que tú lo hicieras por otra? Yeah. ¿Están entendiendo el concepto que quiero traerle? Y estoy siendo directo, mis queridos hermanos, más directo no puedo ser. Y otro punto interesante dice, ¿cómo se encontraban los hermanos esa noche al ver que Pedro había sido libre? Hermano Mateo. Ahí es que quería llegar. Ahí está. El ser humano, a pesar de que estaban orando, a pesar de que Pedro estaba tocando en la puerta, todavía ellos tenían dudas de que fuera Pedro. Interesante. Y eso es un buen punto. Por eso quise traer la pregunta, porque es triste la condición que como iglesia hemos llegado. Escuchen esto, es triste la condición que como iglesia hemos llegado. Número uno, ya casi ni oramos como iglesia, ya casi ni intercedemos, ya casi ni ayudamos por suplir la necesidad de un hermano. Va a ser operado, está entre la vida y la muerte. Y cuidado si hay un grupo mínimo que esté orando. Pero mírese en esto, peor aún, que tú estés orando, intercediendo por un hermano, pero dudes de que Dios pueda hacerlo. Si hay algo que es terrible en la vida de un cristiano, es que esté orando fervorosamente, pero así como está orando fervorosamente, así de grande es la duda que tiene si Dios puede hacerlo o no. Porque no dejamos que Dios tome la decisión. Ahí ellos estaban orando, pero no cuando llegó dice, no puede ser él, porque Dios era el que toma la primera la iniciativa. Bien. Interesante ese punto. ¿Y cuántos de nosotros estamos orando fervorosamente porque vamos a la iglesia? Se nos enseñó que sí, se debe orar, pero nunca hemos tenido una relación con Dios. Y oramos apasionadamente, pero no conocemos con quién estamos orando. No hemos tenido una relación con Él. Y como no hemos tenido una relación estrecha con Él, viene la duda si Él puede o no contestar nuestras oraciones. ¿Sabe lo lindo de todo esto? Que a pesar de la duda que tenían los hermanos, Dios miró el corazón de cada uno de ellos. Amén. Y en el corazón de esa iglesia, aunque tenían la duda, sinceramente creían en Dios. Sinceramente entendían que aunque no sabían si Dios podía hacerlo o no, confiaban de que Dios era tal vez la única solución que tenía Pedro. Y decidieron poner esa pequeña fe que tenía en prueba, orando y ayunando. Y muchas veces solo lo que se necesita es una poca de fe y dejar que sea Dios el que se manifieste, mis queridos hermanos. Interesante ese punto. Ahora, dice que cuando vieron a Pedro, el gozo y la alabanza llenaron los corazones de los creyentes que ayunaban y oraban, porque Dios había escuchado y respondido sus plegarias y habían librado a Pedro de la mano de Herodes. ¿Sabes qué? Esa misma noche que Pedro regresa y ahora están celebrando, si continúan leyendo, ellos siguieron orando, pero ahora no pidiéndole a Dios que lo liberara, sino de agradecimiento. Pasaron la noche agradeciendo. Interesante. Mucha gente, ya está, ya se libró, nos vamos para la casa. Vamos para la casa, que ahora vamos a comer porque llevamos el día entero sin comer. Ya Pedro está libre. No, nadie hizo eso. Ahora pasaron la noche agradeciéndole a Dios. Interesante ese punto, que entendamos que también tenemos que sacar tiempo para ser agradecidos. Amén. Ahora, ¿qué sucedió el día de la ejecución?
¿Cuál fue la reacción de Herodes cuando mandó a llamar a Pedro con todo el ejército que tenía allá debajo de la piedra? ¿Qué pasó? I'm sure he was a little surprised. Interesante, vienen, traen y Pedro no está. ¿Y cómo que Pedro no está? Y le dan el informe y nadie, ninguno de los guardias puede explicar cómo Pedro qué. Escapó. Pedro se escapó porque nadie qué. Nadie lo Nadie vio. lo vio, nadie lo vio. Ellos dicen, este hombre, eso fue como arte de magia, algo así. Yo lo tenía aquí con mis manos y de momento, ¡pum!, se desapareció. Porque no sabemos qué pasó con él. En un minuto estaba y en el otro ya no estaba. Interesante. Entonces el rey y le pregunta y los soldados comienzan a decirle que de la única manera que Pedro pudo ser liberado fue a través de quién. De un poder divino, porque ellos Ah. estaba todo intacto. Un poder divino era el único que pudo haber liberado a Pedro. Y el rey, no queriendo reconocer que fue Dios quien liberó a Pedro, ¿qué decidió hacer? Matar a 2 o 3 ahí. Nos mandó a matar a todos y los acusó a todos de haberse quedado como. Dormir en el trabajo. Oye, Sleeping on the job. 16 se durmieron de un cantazo. Óyeme, los mandó a matar a todos. Por la única intención, dice la sierva de Dios, que no quiso reconocer el poder de Dios que lo derrotó. Y muchas veces nosotros somos así egocéntricos, que estamos luchando en contra de Dios y Dios manifestándose de que Él es Dios y nosotros estamos así técnicos para no admitirlo, preferimos hacer otras acciones malas para desviar la mente. Dice que él mató a todos los soldados. Dice, al mismo tiempo, el rey se dio cuenta de que el poder que rescató a Pedro no era humano. Él entendió que Pedro fue liberado por un poder no humano, pero no quiso aceptarlo. Dice, pero estaba decidido a no reconocer que un poder divino se había interpuesto para desvirtuar sus indignos designios. No quería humillarse de esa manera, sino que por el contrario, levantarse en osada desafío contra Dios. Ahora, dice que después de esto, el rey hizo un festín, ¿verdad? Estaba haciendo un discurso, ¿verdad? Y comenzó el pueblo a darle la gloria al rey, a hacerlo pasar de que Herodes era Dios aquí en la tierra, ¿verdad? Y comenzaron a exaltarle, y cuando el pueblo comenzó a exaltarle, se sentía lo más grande que había aquí en el planeta Tierra. ¿Y qué pasó con el rey cuando estaba haciendo ese discurso y comenzando a tener la gloria de todo el pueblo? ¿Qué pasó? Dice que Dios lo mandó a podrir vivo con gusano. ¿Y cómo Dios lo hizo? ¿Dios envió a quién? Ángel. El mismo ángel que liberó a Pedro fue y solo le hizo así un toque. Y por dentro el rey, como dice el hermano, murió, se pudrió por dentro. En otras palabras, Dios le mostró al rey lo que había dentro de él, pudrición. Interesante ese punto, ¿verdad? Hermana Sebi. You know, Edwin, every time I would read this or somebody would say something, I just could not connect why the Lord was so mad at him, because basically pagan people always thought that they were gods. So why was Herod so, why was he so upset with him? But over here, as I was reading this, I realized why. It says here, Herod was acquainted with the law of God, which says, thou shalt not have no other gods before me. So he knew that, and he still accepted the worship of the people. And until today, until I was reading this, I did not realize that. I couldn't figure it out why, but praise the Lord. Today was the time.
Hoy era el día. Mira qué It lindo. was the day. Sebi nos está contando que muchas veces ella ha contado esta historia y ella no podía entender cómo hay tantos reyes, tantas personas paganas que se hacen pasar Dios en la tierra y Dios no los destruye. ¿Cuál fue la diferencia con el rey Herodes? Y en el mismo libro comenta de que Herodes conocía la ley de Dios, que uno no puede tener dioses ajenos delante de él ni adorarse en imagen. Y él mismito aceptó la adoración, haciéndose pasar por qué? Por un Dios. A conciencia abierta. Y muchas veces nuestros pequeños pecados nos llevan a consumir el peor pecado. Interesante. Nos lleva a la muerte. Muerte eterna. Porque el rey Herodes fue pesado sobre balanza y Dios mismo le tuvo que dar ¿qué cosa? La muerte. Él no murió de pura hermana Josie. ¿Qué enseñanza nosotros aprendemos de eso? Cuando nosotros oímos personas hablando cosas que no son ciertas y a veces, muchas veces no queremos decirle nada porque los vamos a ofender y nos quedamos callados, sabiendo que lo que están haciendo es mal. Eso es muy cierto. Dios sabe que nosotros no podemos callar la gran verdad que nosotros tenemos. Dios quiere que tú y yo veamos cuando alguien esté haciendo mal y lo amonestemos, porque si no, eso cae sobre nosotros. Ahora, ¿qué piensas tú que lo llevó a esa rebelión abierta al rey Herodes? ¿Qué fue lo que lo llevó a esa situación? Human power. He just wanted power. He just wanted justificarse a sí mismo. Quería el poder humano, quería tener los beneficios, ser reconocido. Ahora, y vemos cómo terminó su vida. ¿Piensas que el fin del rey Herodes podría ser el nuestro hoy? Si actuáramos y viviéramos de la misma manera. Seguro. Si piensas que sí, ¿qué debemos hacer para poder evitar este fin que tuvo el rey Herodes? What do you think we need to do to avoid end up in the same way that King Herodes? Well, Ourselves and accept Christ. yeah. I was going to say, in everything, in every time that something happens, there's always somebody that we are giving ourselves to, either to Christ or to the devil. He decided to be like, to give himself to the devil because he did the same thing that the devil was doing. He wanted power and worship. And it's the same with us. It depends who we want to serve, because there is no in between. It's either you serve the devil or you serve the Lord. Y la Biblia es clara, no podemos tener dos señores. No podemos servir a dos dioses. Miren cómo la sierva de Dios termina este capítulo. Dice, el mismo ángel que había dejado las cortes reales del cielo para rescatar a Pedro del poder de su perseguidor, había sido el mensajero de ira y juicio para Herodes. Tocó a Pedro para despertarlo de su somnolencia, pero era diferente el toque con que hirió al malvado rey. Los dos fueron tocados, pero de forma diferente. Interesante. Provocándole una enfermedad mortal. Dios ahogó en desprecio el orgullo de Herodes y su persona, que había exhibido revestida de resplandeciente atuendo delante de la mirada llena de admiración de la gente. Fue pasto de los gusanos y entró en putrefacción cuando aún se hallaba con vida. ¿No puedes creer eso? Él estaba vivo, pero se pudrió por dentro en cuestión de segundos. Podrido completo. No podían ellos entender cómo sucedió eso. Y dice, Herodes murió preso de la gran agonía física y mental como consecuencia de la justicia retributiva de Dios. Se estaba tomando la justicia y la autoridad que solo Dios
se merece. Hermano Mateo. Fíjate, Edwin, yo pensando en ti mismo, my opinion, así estamos muchos de nosotros. Estamos en la iglesia, pero estamos podridos de odio y de rencor y de diferencia. Y por eso Dios no puede usarnos. Interesante ese punto. Sabe que el rey, cuando comenzó a hacerse pasar por Dios, él se puso una vestimenta que brillaba y así fue como la gente lo reconocieron como un Dios. Y muchas veces nosotros queremos por fuera aparentar que somos los más santitos, los más buenos, los más cristianos, lo mejor que hay en el planeta Tierra, pero por dentro estamos podridos. Y en este mensaje Dios nos recuerda que no importa cuánto tú quieras aparentar, Él se va a encargar de que la gente pueda ver al final de nuestras vidas cuán podridos estamos viviendo. Quiera tú aceptarlo o no, del tarde o temprano, el mundo entero sabrá lo podridos que estamos viviendo. Y yo le voy a decir más. Aunque ustedes piensan que muchas de las personas que están podridas por dentro piensan que porque la apariencia tú la cambias y se ve bien, no se nota. Pero si hay algo que la putrefacción tú no puedes ocultar, es el que La peste. la peste. Y la peste que sale de nosotros para herir, ofender de nuestras bocas, representa la pudrición que hay dentro de nosotros. Exactamente. Y aunque tú quieras aparentarla, ya a nosotros nos hemos dado cuenta, se nota. Y Dios quiere darte la oportunidad en esta tarde para que tú permitas que el ángel de Dios te pueda tocar y te pueda limpiar esa pudrición. Amén. Dios todavía tiene el toque sanador y Dios puede limpiar la putrefacción que ya hemos estado viviendo. El evangelismo falso que hemos estado predicando y aparentando y hacer lo que sea uno genuino para la gloria y la honra de Dios. Dice, esta manifestación del juicio divino ejerció una poderosa influencia sobre la gente que estaba allí. Dice, mientras el apóstol del Cristo había sido milagrosamente librado de la prisión y la muerte, su perseguidor había sido herido por la maldición de Dios. Las noticias se diseminaron por todas las comarcas y fueron el medio para atraer a muchos a fin de que creyeran en Cristo. Déjenme decirles que la muerte de esa putrefacción de Herodes fue la causa para que muchos se salvaran. La pregunta con la que quiero terminar en esta tarde es, ¿tenemos que morir nuestra putrefacción, nosotros morir para que otros puedan aceptar a Cristo? ¿O podemos dejar que el Señor elimine nuestra putrefacción para que nosotros comencemos a ganar alma para Cristo? La decisión, mis queridos hermanos, es tuya y mía. ¿A quién vamos a nosotros a servir? ¿A Dios o a los hombres? La decisión tenemos que tomarla ¿cuándo? Hoy. Dios quiere dejarnos saber que muchos de nosotros estamos viviendo como el rey Herodes, pero el rey de Herodes murió. Pedro fue liberado. Dios sabe que tú y yo estamos siendo presos del pecado, pero hoy Dios ha querido traer la llave para abrir nuestra celda y liberarnos. Amén. Para que podamos permanecer libres en Cristo Jesús. Yo quiero extenderle a cada uno de ustedes que si desean en esta tarde ser liberados por Dios, ahí donde nos encontremos, inclinemos nuestro rostro. Y mientras yo estoy orando, dile, Señor, yo quiero ser liberado por ti. Tal vez no he vivido el evangelio como tú pides que lo hagas, pero sé que si me limpia la putrefacción que hay dentro de mí, puedo comenzar nuevamente siendo un hijo tuyo. Puedo nuevamente representar el carácter tuyo y puedo ser de bendiciones para otros. Permíteme ser hoy ese canal de bendición, pero quiero que comience la limpieza en mí. Oremos. Querido Padre, están pasando los tiempos. La iglesia está cambiando mucho, pero tú no nos has llamado como iglesia a cambiar. Tú nos has llamado como iglesia a evangelizar.
Como iglesia nos ha llamado para testificar las buenas nuevas del Evangelio. Hay esperanza todavía, pero por alguna razón muchos hemos sido contaminados con estas nuevas filosofías, con estos nuevos cultos de adoración, eliminando lo esencial que es la oración que necesitan las iglesias. Queremos ser parte de un movimiento en el que tu Padre nos digas lo que tenemos que hacer. Queremos en esta tarde que miren nuestros corazones. Y si hay putrefacción dentro de nosotros, puedas enviar a tu ángel a tocarnos y limpiarnos, para que tu carácter se pueda reflejar en nuestros hogares. Bendícenos, Padre. Permite que nuestros hogares puedan ser lugares de refugio, donde en el medio del dolor, la aflicción, los hermanos puedan saber que aquí pueden venir y encontrar reposo. Encontrarte a ti, Padre. Ayuda a la iglesia, Padre. Comienza a obrar con cada uno de nosotros para que comencemos en la obra que tú nos has llamado a hacer. No permitas que te robemos tu gloria como hizo el rey Herodes. Ayúdanos a mantenernos humildes y que la gloria y la honra de todo lo que nosotros hagamos sea para ti. Padre, ya de comenzar una semana más, te quiero pedir por este hermoso grupo de tus hijos. Permite que puedan sentirse comprometidos cada sábado para venir a estudiar tu palabra, a comentar para que sus comentarios puedan edificar a otras personas en el mundo. Ayúdanos a compartir estos mensajes con nuestros hermanos y ayúdanos a hacer de bendiciones para otros. Esta semana comienza, pero queremos comenzarla siendo dirigidos por ti. Todo esto te lo suplicamos, te lo agradecemos en el maravilloso nombre de Jesús. Amén. Amén. Hermanos, que el Señor me los bendiga. Mis queridos hermanos, con esto hemos concluido nuestro tema de esta tarde. Estamos muy contentos de que ustedes hubieran conectado con nosotros y sé que han recibido la bendición de Dios. Como hacemos cada sábado, deseamos extenderle otra invitación para que el próximo sábado a las 5:30 se pueda conectar a través del Zoom para que podamos estudiar juntos otro tema sumamente interesante donde toda su familia será bendecida. Recuerda, aquí te esperamos con los brazos abiertos. A esta tu iglesia adventista de Pecha Cibernética, que el Señor los bendiga a todos.